El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Contentos, verdad? ¿Soñando, emocionados? Vale. Voy a contarles esta noche, esta es la parte de la convención que a todos los que venimos por primera vez y los que siempre creemos en la promesa del negocio de Amway, nos impacta. Y es cómo una persona entra al negocio, quién la invita, por qué antes no había entrado, por qué duró tanto tiempo por fuera y qué era lo que pasaba en el coco, qué era lo que ahí adentro pasaba, qué sabía y por qué yo no hacía esto antes. Desde que yo estoy en el negocio, siempre la historia que yo había contado, desde que yo califiqué esmeralda y diamante, era una historia un poquito, a partir de que la gente sabe que yo era rector de una universidad, ¿verdad que sí? La mayoría de la gente ha oído la historia y dice, pues eres el rector de una universidad. Y pues claro, se le hizo fácil hacer esto, porque seguramente todo el mundo quería entrar con él y seguramente tenía mucha influencia. Y seguramente pues la gente corrió a buscarlo y auspició a los alumnos y a los profesores y tácate, se hizo diamante. Por eso es muy importante lo que yo les voy a contar esa noche, porque ¿de dónde se me ocurrió contarte lo que te voy a contar esa noche? Se me ocurrió de ahora en octubre, más o menos, o en octubre del año pasado, después de que calificamos a este nivel, Amway, que es absolutamente bondadosa en reconocer el esfuerzo, porque realmente es una compañía cuyo principio, uno de los principios, anoche hablamos de la esperanza un poco, y otro de los principios que ellos tienen es el reconocimiento. El reconocimiento. Les quiero contar que cuando yo califiqué plata en el negocio de Amway, que fue más o menos a los 6 meses de haber ingresado al negocio, 5 o 6 meses, en una universidad donde se hacía el seminario de líderes, el que ustedes hacen cada mes, yo fui reconocido como plata. 600 personas se pusieron de pie a aplaudir emocionadas y una esmeralda local de allí me presentó que yo había llegado a plata y la gente emocionada aplaudía. Y en un instante pasó por mi mente la imagen de cuando yo era rector, que lo había dado todo, que había trabajado 10 años, había hecho proyectos, había trasnochado haciendo proyectos, había impulsado proyectos y procesos. Y una de las cosas más interesantes que había hecho, en la junta directiva de la universidad, alguien dijo, démosle una mención de honor al rector por ese trabajo que ha hecho. Y uno de los dueños dijo, no estoy de acuerdo, para eso se le paga. Y en ese momento yo estaba en la tarima recibiendo el reconocimiento de plata en el negocio de Amway en 5 meses después de haber ingresado. Y 600 personas se ponían de pie a reconocer un esfuerzo realmente pequeño. Y eso me capturó el alma. Por eso es un principio del negocio de Amway, el reconocimiento. Tú no te explicas qué es lo que pasa por dentro, pero ese día yo dije, ¡wow! Esto vale la pena. Esto vale la pena. ¡Qué hermoso esto! Que la gente se alegre porque tú triunfas. Entonces Amway en octubre me hizo una invitación para que llevara a un grupo, pues a la gente que yo quisiera de mi familia, a Michigan, y envió un jet privado a recogernos para llevarnos a la casa matriz, al ser como una especie de reconocimiento por haber llegado a Embajador Corona. Y mandaron pues el jet de Doc de voz. Y pues una cosa increíble y una atención extraordinaria allá. Y en uno de los eventos que tuvimos allí dentro del corporativo, uno de los eventos era como una rueda de prensa, donde pues así como estoy yo ahora, entonces habían gerentes de varios continentes y personas importantes del negocio de Amway y me preguntaban cosas y yo les respondía y como para conocer un poquito la persona que había llegado a ese nivel. Entonces una de las personas me dijo, tú has llegado al nivel de embajador Corona en un lapso de unos 10 años, lo cual es muy importante para Amway porque es la tasa más o menos en promedio que se da en Asia.
Entonces como que me hacían notar, y tú, latinoamericano, raro. De verdad que uno, es como eso lo que le quieren decir, ¿me entiende? Qué raro, tú, latino, y estás llegando a una tasa que más o menos es la que usan los asiáticos. Entonces yo me quedé viendo al Señor y le dije, miren, lo que tú no sabes, esa pregunta es súper importante, pero lo que tú no sabes es que yo llevo preparándome para esto desde que tenía 4 años. O sea que son más de 40 años preparándome para llegar a lo que he llegado. Y eso es lo que te quiero contar esa noche. O sea que no es desde rector de la universidad, es desde mucho, 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 mucho antes. Mire, mi hermano y yo, nosotros somos 2 hermanos, mi hermano y yo nacimos en una casita chiquitita de moñiga de vaca. No sé cómo se dice aquí. Caquita de vaca, ¿me entiendes? O sea, las paredes las hacían de eso. Era como el pegamento de los ladrillos y la gente de ciertas partes en los campos construían así sus casas. En esa casa nosotros vivíamos cuando estábamos chiquititos y a la edad de 6 años yo fui a la escuela y por eso se presentó ahí un tablero, es el original. Yo voy a la escuela y me empiezan a enseñar las vocales y yo era tan inquieto que yo sentí la necesidad de enseñarle lo que aprendía en la escuela el día anterior a los niñitos chiquitos que estaban más chiquitos que yo y entonces no lo recibían en la escuela. Entonces yo no sé, yo iba de casa en casa y le decía, oye Camilo, ¿quieres ir a mi casa para enseñarte lo que aprendí ayer en la escuela? Ernesto, dile a tu mamá que te dé permiso para ir a mi casa para enseñarte lo que aprendí ayer en la escuela. Y senté 8 o 10 niños ahí en unos banquitos y me puse y le dije a mi papá que me hiciera un tablerito de cemento y lo pintaron de verde y ahí estaba yo enseñándole las vocales a esos muchachitos. O sea que yo ya estaba dando planes. ¿Me entiendes? Ya más o menos estaba dando planes. Pero por encima de eso lo que te quiero contar es que había una necesidad humana, que todos los seres humanos lo tenemos por dentro, una inmensa necesidad de ayudar a los demás. Yo la sentía, yo sentía una gran necesidad, me realizaba en ese momento, porque sentía que yo los ayudaba, ¿me entiendes? Yo sentía que yo los ayudaba y yo sentía una profunda necesidad de ayudar a los demás. Mensaje increíble que yo aprendí. Este negocio funciona si tú desarrollas la habilidad y la virtud que tú tienes por dentro ya de ayudar a los demás. Te va a funcionar perfecto. Si la habilidad de ayudar a los demás la desarrollas, esto te funciona increíble. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos educados en un mundo, o estamos siendo educados en un mundo y venimos de una cultura que le fascina ayudarse a sí misma. De verdad, los niños van a la escuela de medicina y el muchacho, no son todos, porque no quiero ser absoluto con eso, pero la gran mayoría va a las facultades de medicina porque ven que el vecino se volvió rico con la medicina. Eso se da mucho en Colombia y en todos los países latinos y en todo el mundo. Los muchachos eligen la medicina porque ven que el vecino se volvió rico con la medicina. Y si yo también quiero estudiar medicina, pero no los mueve la virtud de ayudar a los demás, ¿me entiende? Por eso los médicos que logran ayudar a los demás son mundialmente famosos. Los médicos que logran romper el egoísmo y los médicos que logran solamente vivir para ellos mismos triunfan, pero también las empresas, pero también los políticos, pero también todo el ser humano que logre traspasar la frontera de sí mismo triunfa en lo que sea. Porque hay una magia en ayudar a los demás, hay una magia en ayudar a los demás. Y ahí pues yo estaba acrecentando esa magia desde chiquitito. Cuando yo crezco, yo crecí de manera que pues me metía en todo, inquietísimo, inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Yo estaba chiquitito y yo ya me imaginaba pues hablando con la gente y mi madre me llevaba a las misas, porque la familia católica, entonces mi madre me llevaba a las misas y ella hablaba con el cura por debajo de cuerda para que el cura me pusiera a leer la Biblia.
y le decía al cura, mi hijo sabe leer como un loro. Estaba chiquitito. Y entonces el cura me ponía en una banca ahí y yo seguramente asomaba la cabeza así. Y yo estaba aquí y ta. Eso te impacta en la vida. Desde allí se siembran ciertas raíces. Desde ahí se siembran ciertas raíces y por eso es muy importante que tú revises tu pasado también. Porque yo no sé si te habrán instado a ganar desde chiquito. La biología te ha instado a ganar, como yo les decía anoche. Yo no sé si te habrán dejado caer de la cama, no sé, ¿me entienden? O sea, no sé qué pasó en ti, porque muchas de las cosas positivas o no tan positivas que pasaron en mí me ayudaron o no me ayudaron. Les voy a contar eso porque es importante, pues que aten toda esa historia para ver un resultado posterior. A los 14 años mi madre muere de un problema cardiovascular y entonces yo tomo la decisión, como yo era piquiña, no sé si en mi país se dice piquiña, ¿me entiendes? O sea, era hiperactivo, ¿me entiendes? Yo era hiperactivo. Entonces mi madre se murió y me largué de mi casa. Me largué de mi casa. Yo hoy veo a mi sobrino que está chiquitito, tiene 11 años, y yo lo veo bebé, o sea, lo veo chiquitito. Tiene 11 años y yo digo, wow, yo tenía 3 más. Y me fui de mi casa y me le arrimé a la casa de un tío que vivía en la capital. Me le arrimé a la casa de un tío y le dije, tío, yo vengo para acá, me vine para acá y acá me quedo. ¿Por qué te vienes para acá? Porque mi madre se murió. Pues él sabía, obviamente, que mi madre se había muerto. Y le dije, no quiero vivir más en mi casa, me vengo para acá. Porque mi papá no quiere salir de allá. Yo vengo para acá, yo allá no tengo futuro. Yo vengo para acá y me voy a quedar aquí en su casa. Y me quedé allí. Me quedé allí literalmente arrimado, me quedé allí, no era mi casa, y me quedo allí con el ferviente deseo de encontrar algo mejor. Al otro día me levanto y me voy a golpear vitrinas en una ciudad caliente de donde yo no era. Desde las 8 de la mañana empecé. Señor, ¿hay algo para mí? No hay nada. 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 14 años. Señor, ¿hay algo para mí? No hay nada. Señor, ¿hay algo para mí? No hay nada. Señor, ¿hay algo para mí? No hay nada. A las 5 de la tarde yo llegaba a la casa donde mi tío me decía a mi tío, ¿cómo te fue? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero había otro lado del coco que me decía, hay algo para ti. No te desanimes. Hay algo para ti. Yo me levantaba el otro día. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? No hay nada. ¿Hay algo para mí? 5 de la tarde. ¿Cómo te fue? No hay nada. Y el coco sigue. Otro lado de tu coco, que creo que es el hemisferio derecho. Hoy estoy segurísimo que es ese desgraciado, ¿me entiendes? Es el hemisferio derecho que te dice, sigue hacia adelante que hay algo para ti. Como que tú tienes un presentimiento. Ya el tercer día, ¿algo para mí? No hay nada. ¿Algo para mí? No hay nada. ¿Algo para mí? No hay nada. 2 meses. 2 meses, señores. Yo sabía desde los 14 años que era que me dijeran, no quiero entrar. No quiero entrar. No quiero entrar. No hay nada para usted. Y entonces, 2 meses, un día me meto en un almacén gigante que había allí y el coco me dice, sí, debe haber algo para ti, sigue. Y me metí en un almacén grandotote y le dije a un cajero, ¿hay algo para mí? Quiero trabajar. Me dijo, no hay nada. ¿Quién es el dueño? Me dijo, está arriba. ¿Ah, sí? ¿Por dónde? Por aquí. Y me fui, me subí por una escalera, había una oficina gigante y entré. Y me dijo, ¿quién lo hizo seguir? Le dije, el cajero me dijo que usted estaba aquí, quiero hablar con usted. Me senté enfrente del señor y le dije, señor, yo quiero trabajar en su empresa. Está muy chiquito, me dijo. Yo tengo 14 años, varoncito. Quiero trabajar aquí en su empresa. Y me dijo, ¿y de dónde eres? Y le conté. En 2 minutos le conté, mi madre se murió, me vine de mi casa y quiero trabajar. Y usted es el único que me puede ayudar. Y era real.
me dijo, se quedó pensando, me dijo, empiece mañana a trabajar como mensajero. Le dije, ok, me gusta. Me quedé allí, al otro día empecé a trabajar como mensajero. Me dijo mi tío, ¿cómo le fue? Le dije, sí, ya encontré trabajo. En una gran compañía. Cargo alto, mensajero. Y empecé al otro día a trabajar como mensajero. Recuerden que tenía 14 años. Y empiezo, simplemente un muchachito que lo mandan a hacer mandados. Lo envían con mandados. Entonces el dueño me dijo, mire, lo único que vas a hacer es dejar cosas, paquetes en la casa. Y entonces me mandan a la casa a dejar paquetes, flores, telas, comida, pizzas. Y la casa era como a 10 cuadras. Y cuando yo entro a la casa, yo, uy, son ricos. Sala gigante. Qué cosa más grande. Qué lindo. Y entonces fui y le dejé un paquete a la señora. Al otro día le entregué unas flores que me mandaron. Y a los 3 días llegué como a las 4:30 de la tarde. Y estaba la señora viendo, la señora, la esposa del dueño, era más rica que el que me contrató. O sea, era más rica que el esposo, como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Era una señora rica. Y le hacía al esposo, ti, 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 ti. ¡Ah! Era rica. Era rica. Y entonces, un día llegué, al tercer día le dejé un paquete y estaba viendo la novela. Los ricos también lloran, ¿me entiendes? De verdad. De verdad. Estaban viendo los ricos también lloran. Yo estaba viendo la novela y de pronto escuché que me dijo, José, quédate y ves la novela conmigo. Estaba meciéndose ahí en la sala, en la alfombra, entonces yo agarré y le dije, ¿qué? Y me senté a ver la novela. Me senté a ver la novela con ella, me acosté en la alfombra, ¿me entiendes? Así como un perrito. A ver la novela. Y ella se reía de ver la novela y yo le hacía comentarios. Y cuando yo le hacía comentarios yo veía que ella se reía. Y yo, ¡wow! La estamos pegando bien. La estamos pegando bien. Terminaba la novela y me fui. Al otro día llevo otro paquete. Llegando a las 5 de la tarde, me dijo uno de los empleados del almacén, doña fulana, llamó que vaya a las 5 a la casa. Y yo, no, quiere ver la novela conmigo. Y fui a ver la novela otra vez y ese día nos reímos un poquito más. Ah, buenísima la novela esa. Verónica Castro y Guillermo Capetillo, ¿se acuerdan? Ah, es que yo me la sé de memoria. Era linda Verónica, es linda todavía. Y entonces nos reíamos allí. Y de pronto, pues al otro día, que vaya a la casa a las 5, y yo, no puede vivir sin mí, ya no. O sea, la señora no puede ver la novela sin mí. Y me fui otra vez una semana entera viendo allá la novela a las 5. Los empleados del dichoso almacén sentían celitos. Envidiosita, ¿me entiendes? Así como, ¿y este por qué? O sea... A los 8 días me dijo, ¿tú dónde vives? Yo le dije, yo vivo donde mi tío. ¿En qué barrio es? Tal barrio. ¿En tal barrio? Le dije, sí, yo vivo allá. Para mí, el barrio bueno era igual al barrio malo. Yo no sabía, para mí todo era bueno porque, pues, imagínate de dónde yo iba. Un techo era un palacio para mí. De manera que yo no andaba buscando más. Y entonces me dijo, tráete la cobija para acá, vente para acá. Aquí hay un cuarto para ti. Vente para aquí, para acá, para que no tengas que andar viniéndote todos los días a ver la novela. Y yo, qué interesante. Qué buen coco tiene usted, señora. No, verdad. Entonces le dije, claro, yo vengo para acá. Ok. Fui donde mi tío, de una vez salí para la casa, el tío, Dios lo bendiga. Y me llevé mi maletita para allá. Y me acomodé en un cuarto que había desocupado, una casa gigante. Ellos tenían 4 niñas chiquititas. Y entonces me dijo, necesito que todos los días, como vas a dormir aquí, que lleve las niñas al colegio. Ok, es que cuidarlas. Yo en las noches les lustraba los zapatitos a todas. Como parecían muñequitas, eran lindas todas. Yo les lustraba los zapatitos, las acostaba así a dormir bien bonitas.
veíamos televisión un ratito y a las 5 de la mañana me levantaba. Yo empecé a notar que había necesidades en la casa. A las 5 de la mañana me levantaba porque no era mi casa, ¿me entienden? Yo me levantaba a las 5 de la mañana y tenían perros. Me levantaba a lavar el pompis de los perros. Una manguera así. Y dejaba eso brillante. Eso me ayudó a pulir el carácter. Y entonces lavaba todo eso, 6 de la mañana, salía con las 4 niñas al colegio, iba y las dejaba pues a la escuela, al colegio, de la llevaba, era una salchichería cara, vienesa, ¿me entienden? Entonces, era carísima allí. Yo le dejaba ya a las niñas, y cuando llegaba, yo empezaba, entonces, para un resumen, sí tenía, aunque no me obligaban, pero yo empecé a descubrir la necesidad, que cuando un almacén en esa casa, enfrente había otro local grandotote, yo terminaba de llegar al colegio y me ponía a trapear todo ese almacén porque me lo pidieron. Era más o menos como de esta ala de aquí hasta allá, hasta el fondo. Todo. Y lo trapeaba hasta las 8 de la mañana en punto, tenía que estar listo porque abrían al público. Todo lo dejaba listo. O sea, que empezaba a las 5 de la mañana de trabajar, 8 en punto ya estaba eso brillante. Y pues, yo para qué te voy a decir que fue diferente, porque así fue. Lo que te quiero decir es que yo me acostumbré desde los 9 años a hacer eso diferente y desde los 14 años ya estaba haciendo. A los 9 años, 6 años enseñándole a los niñitos de mi edad o menos, 9 años yo tenía una tienda en mi casa, yo generaba el dinero, yo vendía y yo tenía mi propio ingreso a los 9 años y le ayudaba a mi padre con el mercado. Aquí está mi aporte y no me molesté. Y a los 14 años pues estaba lavando ese patio, llevando a las niñas al colegio y trapeando ese gran almacén. Yo empecé a pegarla bien con ellos. Salía de allí a hacer mercado, a surtir pizzerías que tenían y empecé a ganarme la confianza de ellos. Terminé como cajero de uno de los almacenes, administrando una pizzería de confianza absoluta de ellos, completamente confiable, obviamente. Y entonces, por ahí a los meses, ellos se iban de vacaciones y se fueron a Hawái. Se iban de vacaciones. Pues no me llevaban. No crean que me llevaban, yo me quedaba, entonces me quedé en la casa y me dijeron, tienes que cuidar la casa. ¿Yo qué? Yo me quedo aquí. Me quedaba yo en la casa, solito, y yo cuidaba la casa. Ahorita el segundo club de diamantes que yo fui, ya como diamante, fue en Hawái. Y yo decía, aquí era que se venían, ya sé, aquí era que se venían, ¿me entiendes? Yo me quedaba cuidando la casa. Y yo empecé a ver que en esa casa había una biblioteca grandotota, obviamente la vi desde que llegué. Entonces yo abrí, como me quedaba solo, tenía 15 días, a veces un mes de tiempo. Entonces yo me metí a la biblioteca. Y decía, esa biblioteca no la lee nadie. ¡Qué increíble! Empezaba a sacar libros misteriosos. Me leí unos libros rarísimos sobre el poder de la mente. Eran unos libros rarísimos sobre el poder de la mente y sobre cómo la gente, el ser humano, se desgastaba pensando en tonterías y gastaba la energía. Un poco de cosas increíbles que nunca volví a leer. Pero yo me los leía a los 14 años. Y uno de los libros que recuerdo, en una lanzada de mano buscando en esa biblioteca, fue un libro del doctor Dyer que se llamaba Tus zonas erróneas. Y en uno de los apartes decía, toda la gente quiere triunfar y ha nacido para triunfar. Dice, el gran problema es que la mayoría de la gente vive buscando la aprobación de los demás y por eso no triunfa. Y hacía un paréntesis y decía, si tú quieres triunfar en algo en la vida, óigame bien, tú no necesitas la aprobación de los demás. Si quieres triunfar en lo que sea en la vida, tú no necesitas la aprobación de los demás. Y yo, ¡ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Y seguía ahí leyendo. Y entonces yo empecé a crecer. Como yo gané la confianza con ellos, cuando llegaban de vacaciones, yo me había leído unos cuantos libros ahí metido en esa biblioteca. Leí cosas de la Revolución Francesa, leí cosas sobre el Renacimiento italiano. ¿Qué iba a saber yo de eso? Y empecé a leer cosas sobre la Revolución Industrial, sobre cómo había aparecido la era industrial. Cosas y cosas y cosas y cosas.
Un día la señora, antes del año de yo estar allí, tuvo una idea brillante. Las niñas, sus hijas, pertenecían a un club de niños ricos de la ciudad. El club donde van, que organizan los colegios y todo eso, era un club prestigioso así, de niños ricos, los hijos del gobernador, de los dueños de las empresas más grandes. Y la señora me agarró tanto cariño que le dijo un día a la hija, como yo los iba y los dejaba al club, entonces le dijo, ya saben, a la más grandecita le dijo, ¿por qué no invitan a José al club? Y le dijo la niña, sí, mami. Entonces vamos a decir que se quede hoy. Y me invitaron y la niña dijo, José, había que hacer un proceso y la señora lo hizo y me metió allá a punto. No explicó nada, me dijo, él va a seguir yendo. Y me metió allá. Cuando yo estoy sentado allí, los muchachitos opinaban, eran así fifís todos, y niñas bonitas y tal, y todos fifís. Como son los niños fifís, ¿me entiendes? Claro que no, eran más o menos de la edad de Pablito, o sea, 15 años. Miren lo fifí que es Pablito, ¿me entiendes? Entonces eran niños así fifís, y entonces, claro, y empezaban a hablar y que no sé qué, y como yo había leer es importantísimo. Y empezaban a hablar y yo metía la cucharada. Sí, la Revolución Francesa. Y les metía la cucharada y le hilaba con lo que yo había leído. Y los muchachos como con cara, ¿y de dónde sacaste? ¿Y quién es ese chino? Pues señores, más o menos a los poquitos meses, ellos elegían quién los presidía. Y entonces hubo la votación. Yo me había ganado ahí unos hinchas, o sea, unos apoyadores. Cuando llegó la elección, a sorpresa, dijeron 3 amiguitos míos, de los que ya habían generado simpatía conmigo, yo quiero que sea José Bobadilla. Porque yo les hacía dinámica, me metía, era servicial, les hacía reír. Y había simpatía. Yo quiero que sea José Bobadilla, dijo el otro, yo también quiero. Yo quiero que sea José Bobadilla, yo también quiero que sea José Bobadilla, yo quiero que sea José Bobadilla. Y gané por mayoría absoluta. Y me dijeron a mí, entonces empezaron a ir a la casa, pero ya no iban a buscar a las niñas, sino que iban a preguntar, ¿está José? ¿Está José? Queremos hablar con José. Queremos hablar con José. Entonces el señor hizo la gran pregunta, ¿por qué lo buscan a él? Y le dijo la niña más grande, porque lo eligieron presidente del club, mami. ¡Ay! Yo creo que la señora dijo, ¿pero quién rayos me mandó a mí a mandarlo para allá? Y eso les quiero contar, que es fascinante por una razón, porque a partir de allí hubo otra etapa en mi vida y es que yo cambié la asociación. Cuida bien con quién te asocias. Cuida bien con quién te asocias, porque a partir de allí yo me empecé a asociar con esos muchachos y entonces seguí y tal, y yo ya empecé como a dirigir el tema y yo llevaba las tertulias y hacía programas con ellos y eso lo dirigía un cura. Y entonces, pues, yo me metí como al círculo de ellos, y entonces ya me empezaba, hay un cóctel en la casa, no sé qué, con los hijos del gobernador. ¿Ok? El presidente es el primero. Gracias. Y allí estaba. ¿Qué rayos les importaba a ellos de dónde había salido yo? No sé si me entienden. Lo que importa es lo que hay por dentro del ser humano, no de dónde viene, ¿me entienden? No importa de dónde viene la persona, lo importante es que ha avanzado, qué sueño tiene. Y entonces, pues así me empezaron a invitar a cumpleaños y cumpleaños y cumpleaños. Y llegó el momento en que yo prácticamente ya no trabajaba. Porque no me veían ni en pintura ya. Y entonces ya la señora empezó como a chocarse un poco. Me dice, ¿pero tú no vienes? Y yo, soy muy famoso ya, o sea. Estoy cumpliendo misiones diplomáticas, o sea. Pero fue lindo el tema, fue lindo, mire, fue lindo, porque termino el bachillerato y los muchachos eran más o menos más chiquitos, también terminan, y todos empiezan a preguntarse, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? Entonces, claro, como eran niños ricos, más que todo, de ese medio, entonces decían, yo me voy para Londres, yo me voy para Chicago, yo me voy para Bogotá, para la Universidad de los Andes, yo me voy para el Externado de Colombia, yo me voy para Houston, yo me voy para no sé qué. Sí, ¿yo para dónde me voy? O sea, ¿yo para dónde rayos me voy? Pues han de creer que desde que yo le enseñaba a los niños chiquitos,
Y desde que yo empezaba a crecer, el himno de mi país me parecía fantástico. Y cuando sonaba el himno de mi país, a mí me encantaba. Y entonces, con el trabajo que yo hice con los jóvenes, empecé a tener el sueño de que yo quería ser presidente de mi país. Y yo dije, ¿y por qué no? Si todos estos niños ricos me dijeron que yo fuera su presidente, es sino elevarlo al país. ¿Sí se dan cuenta? Es sino elevarlo al país. Me preparo y les hago ti, 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 ti. Y me van a elegir porque tengo pasión. Adivinen qué se necesita para triunfar. ¡Pasión! ¿Me entiendes? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente no se apasiona. La mayoría de la gente no se apasiona. Y si tú te apasionas, pues triunfas, porque la mayoría de la gente no se apasiona. Empecé a sentir la necesidad. Yo quiero ser presidente del país. Entonces, cuando todos se preguntaban, ¿yo qué voy a estudiar? ¿Yo qué voy a estudiar? ¿Yo me voy para no sé dónde? Entonces, yo justo en esos días llegó una revista preciosa a mi casa, a esa casa, y decía: Academia de Presidentes, la Universidad del Cauca en Popayán, es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de Colombia. Y yo, allá es que hay que estudiar, y era pública, es decir, como la UNAM, pero de una región, ¿me entiendes? Era famosa. Habían salido de allí 17 presidentes del país, magistrados y gente brillante. Y entonces yo me presenté, pues yo era buen estudiante, me presenté y pasé, sin pedirle la aprobación a los demás. No le conté a mis papás, ni a mi papá real, no. Porque el libro decía, tú no necesitas la aprobación de los demás. Entonces, ¿qué era? Yo dije, ¿alguien se opone que yo me vaya a hacer eso? No. Bueno, pues ya está. Y me presenté. Y pasé, y yo me quedé callado. Un día empaqué todo y les dije, me voy. ¿Para dónde? Hemos visto, porque ya habían chismes que yo me iba. Y estaba la señora brava. Porque ella me había dicho, estudia aquí de noche para que nos administres una empresa. Y le digo yo pensaba, pero si no hay profesores exitosos de día, mucho menos de noche. O sea, me voy a poner a estudiar de noche aquí. Yo ya había pasado en la otra universidad, empaqué todo y me largué a 10 horas de camino a esa ciudad fría que se llama Popayán. Me fui a estudiar Derecho y Ciencias Políticas sin la aprobación de nadie. Dejé el puesto de presidente del grupo tirado. Les dije, me voy, elijan otro allí. Y me voy. Y aparecí al otro día en Popayán sin saber cómo iba a vivir. Allá llegué y todos los muchachos que iban a estudiar, yo le empezaba a preguntar, ¿cómo vas a vivir? Y no, mi papi me manda plata. Mi mami me manda plata. Mi papi me manda plata. Mi mami me manda plata. Y yo, ¿quién rayos me manda plata? Pues, para hacerles el cuento corto, nunca me faltó nada, porque me fui y fundé el club allá, pero ya con universitarios. Punto. Lo que había aprendido lo fundé con universitarios y ahora todos los días tenía almuerzo gratis. Me invitaban a cumpleaños, a no sé qué, que el almuerzo, que no sé dónde, que no sé cuántas. Vendí seguros de vida por la tarde y estudiaba en la mañana de 7 a 1 de la mañana con los hijos de los magistrados, con hijos de políticos, con hijos de empresarios que estudiaban Derecho y Ciencias Políticas. Y yo era incógnita. ¿Me entienden? Nadie sabía de dónde había salido yo y empecé ahí a luchar por mis sueños, y empecé a pasar las asignaturas y La academia me aburría. La academia me aburría muchísimo, entonces yo me volaba de la academia. Yo les voy a contar eso con sinceridad, porque a mí siempre me aburrió que me pusieran a repetir las cosas que había en los códigos, porque toda la carrera repitiendo lo que había en los códigos. Entonces eso me aburría. Entonces yo tenía un amigo que él copiaba hasta la respiración del profesor. Y lo copiaba perfecto. Yo iba un día antes y le pedía el resumen. Me lo leía y pasaba, y a veces sacaba más nota que él. Y entonces eso me daba tiempo y me metía a las bibliotecas, porque yo agarré el vicio en esa casa de meterme a la biblioteca. Entonces, cuando tenía clase, la mayoría de las veces me volaba a las bibliotecas y empecé a buscar biografías, porque yo era apasionado por leer biografías, y entonces buscaba biografías, y buscaba biografías, y buscaba biografías, y buscaba biografías. Y entonces, ahí todavía estaba el sueño de ser político, de ayudar a mi país. Y me metí a la biblioteca y empecé a leer, me leí toda la historia bueno, no toda, pero una gran parte de la historia de la iglesia, la historia de los papas,
cómo apareció el Renacimiento italiano, donde surgió el movimiento, qué había pasado con la Revolución Francesa y simplemente cómo los franceses un día en una asamblea que estaban hartos de toda la dominación de la nobleza, habían leído, yo ahí feliz leyendo, los franceses ilustrados leyeron el manifiesto que había escrito Rousseau, Montesquieu, Diderot, hablando sobre que el ser humano podía tener derechos sobre la tierra, y una gente leyó eso, empezó a pasarse los papelitos entre todos y un día se reunieron en una asamblea que convocó el rey y se decretaron en asamblea permanente y dijeron, un hito por allá atrás dijo, abajo el rey. Y toda la gente empezó a decir, sí, estoy de acuerdo, abajo el rey y abajo el rey. Y yo, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! O sea, que uno puede hacer revoluciones. Uy, qué interesante. Yo leía todo eso. Y un día empecé a ver, bueno, ¿quiénes han transformado el mundo? ¿Y quiénes han transformado Colombia? Y me encontré con una biografía de un argentino que escribía sobre un niño que había nacido en un pueblo polvoriento al norte de mi país que se llama el Magdalena, y el pueblito se llama Aracataca. Es un pueblo diminuto de 5.000 habitantes donde el sol entra de pura chiripa, ¿me entiendes? O sea, entra porque le toca. Es un pueblo chiquitito, caliente y muy, muy humilde. Y allí nace, dice el biógrafo, un niño que quería ser el mejor escritor del mundo. Su sueño era ser el mejor escritor del mundo, dice, y escribió sin ningún éxito. Su padre lo obligó a entrar a una universidad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, becado. Se voló de esa universidad porque allí no podía cumplir sus sueños y se fue a vivir a México. Y un día iba de Acapulco, iba de Ciudad de México, venía hacia Acapulco, tenía 30 y pico de años y vivía deambulando con escritores, con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con muchos escritores mexicanos que eran sus amigos. Y dice, y no había escrito realmente nada, pero pensaba y soñaba con ese de alcanzar sus sueños. Y yo decía, ¡guau! Vale la pena soñar, así se haya nacido en un pueblo polvoriento. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Y eso me comprobaba que valía la pena soñar. Que valía la pena soñar. Así hubieses nacido en un pueblo polvoriento, y ese era mi caso. Valía la pena soñar. Y valía la pena soñar en grande, no en chiquito, sino en grande. Y ahí se llamaba Gabriel García Márquez. Y yo, ¡guau! Eso me llenaba de emoción. Y yo sé que uno puede triunfar sin la aprobación de los demás, ¿me entiendes? ¡Guau! Yo terminé la carrera. Y como yo trabajaba con jóvenes y todo esto, me llamaron a que fuera vicerrector de una universidad privada sin haberme graduado. Apenas había terminado las asignaturas y me llamaron, mira, necesitamos una persona joven que nos coordine la parte académica de la universidad. Yo acepté y entré a esa universidad a trabajar como vicerrector con una escasísima, obviamente, experiencia en educación, pero pronto empecé a hacer, digamos, como pegamento con los profesores, y yo empecé a notar una cosa. Yo iba a mercar a comprar mis corbatas y mis cosas y siempre me faltaban $500. Era increíble. ¿Ustedes conocen a alguien así? Y yo decía, entonces, ¿para qué uno trabaja? Pensaba yo. Pero todo el mundo hacía lo mismo. 5 años allí, me volví gris. Me volví gris. Yo por eso casi no uso trajes grises. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Porque viví 5 años gris. Gris. Fue tanta la desesperación interna que yo dije, hay algo que me falta. Yo soy abogado y había estudiado psicología y había hecho posgrado. Dije, debe ser que me falta hacer un doctorado. Me presenté a una universidad en Europa y me fui a hacer un doctorado a Barcelona. Autobecado. Les dejé el puestito allí tirado como había dejado el club de los muchachitos. Les dije a los dueños, Dios los bendiga, me voy. Y renuncié. ¿A qué te vas? Y en el fondo de mi corazón yo decía, me voy a perseguir un sueño. Y me fui a estudiar un doctorado, pero era la única llave de salvación porque no sabía qué otro camino agarrar. Y ahí estaba en Barcelona, me largué con 2 maletas así de grandes, sin puesto, con $20,000 que había ahorrado, y dije, esto me alcanza para algo mientras yo me defiendo allá.
Y fui, hice cola a esa universidad, me metí a estudiar ese doctorado. Bueno, les voy a resumir porque ya se me acabó el tiempo, pero entonces estaba allí, en la universidad, estudiando un doctorado que se llama Psicología de las Organizaciones, y empecé a darme cuenta que eso era lo mismo que estudiar una carrera. Era lo mismo, lo mismo. Los profesores eran tiesos y grises también. Y le digo a un profesor, profesor, ¿usted cuánto lleva? Y me dice, profesor, ¿cómo es su rutina de vida? Era un español. Y me dijo, bueno, pues yo por la mañana me levanto, desayuno, tomo un poquito del desayuno, hago un poquito de deporte, me vengo aquí a la universidad y por la noche pues veo la tele. Y al otro día pues me levanto, me vengo para acá, doy las clases, por la noche veo la tele y entonces yo dije, ¡ay, lo mismo! Es lo mismo. ¿Cuánto usted lleva aquí, profesor? Me dijo, yo llevo 47 años. Y yo, no, qué lindo el negocio. Y eso es lo que a mí me espera. Y empecé a sentir que todo se venía abajo. Tenía 30 y pedazo de años, había 32 años, soñador todavía, que luchaba y empezó a venirse abajo la esperanza, todos estudiando para meterse a las multinacionales. ¿Tú qué piensas de tu vida? ¿Para qué estudias el doctorado? No, porque quiero trabajar en Telefónica, en no sé qué. Yo, ¿y tú en qué? No, porque yo no sé, trabajo con el gobierno de Brasil. Yo, ¡qué pereza! Nadie triunfa. Todos haciendo lo mismo. ¡Qué pereza! Y me empecé a agarrar. Y estaba Europa viviendo un invierno aterrador, que fue del año 2001. Un invierno increíble, era un invierno que te mueres. Un invierno increíble. Y yo empecé a sentir una depresión que no te imaginas. Se me empezó a venir todo abajo, me empecé a poner triste. Y un día me levanté llorando. Yo nunca había llorado. Nunca había llorado. Me levanté llorando, me sequé las lágrimas como pude y me fui a la universidad. Y estuve ahí en clase. Y por la noche llegué a mi casa y no pude dormir esa noche. Empecé a llorar, a llorar. Al otro día yo me levantaba. Iba un poquito ya muy alegre a la universidad, pero por la noche, por las tardes empezaba a llorar nuevamente. Empezaba a llorar nuevamente y empecé a sentir una tristeza increíble. Empecé a sentir una tristeza increíble. Empecé a llorar y ya no tenía ganas de ir a la universidad. Gris, 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 gris y triste y triste y triste y triste y triste y triste. Y empezaba yo a preguntarme, pero es increíble, desde los 4 años vengo luchando. Vengo soñando, le he dado todo a la vida, he hecho lo mejor que he podido, no he sido perezoso, he lavado el pompis, he hecho lo que sea. Y le he arrebatado a la vida lo que me ha puesto y todo lo he apreciado. Y aquí estoy fracasado, no sé para dónde voy. Y sentía mucha, mucha tristeza y duré así como 15, 20 días. Me dijeron que me iban a medicar, yo nunca había estado enfermo y menos de la mente. Y un compañero de la universidad me dijo, te tenemos que medicar porque tienes un trastorno que se llama trastorno bipolar profundo. Te tenemos que medicar. Y yo recuerdo un día que me senté así como de esos días, bien, que tú te sientes con ganas de una súplica increíble. Me senté en el cuarto donde vivía y has de creer, yo no sé si tú crees en lo que tú creas, pero yo te tengo que contar la verdad de lo que yo hice. Yo siempre había manejado una gran conexión con mi mamá y yo andaba cargando en mi billetera una foto de ella, porque yo la amaba como todo hijo ama a su madre. Y yo la veía, y yo me acuerdo que yo la vi así como en mi pensamiento, y yo lloraba y le decía, mami, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Y yo lloraba y le pedía una súplica desde lo más profundo de mi corazón, mami, tienes que ayudarme, mami, tienes que ayudarme. Yo estoy encerrado aquí, yo le he dado toda la vida, tienes que ayudarme. Yo necesito otra cosa, tú tienes que ayudarme. Yo recuerdo que cuando me dijeron que me iban a medicar, tomé, yo no sé de dónde saqué fuerzas y tomé la decisión de regresarme para Colombia de nuevo. Y cuando tomé la decisión de regresarme para Colombia de nuevo, nunca se me borraba de la mente la idea que el decano me había dado.
Él me había dicho cuando me iba a auspiciar en el negocio de Amway, ¿dónde estarás dentro de 5 años? ¿Y cómo estaba yo? Estaba triste, estaba perdido, no tenía esperanza, estaba viviendo una vida gris que todo el mundo vivía y yo no la quería para mí. Y entonces yo me acordé de la palabra Amway, y yo vivía ahí en Barcelona. Yo decía, ¿qué tal que eso que decía el decano fuera cierto? Allí decían que uno podía cumplir los sueños. Y agarré el directorio de Barcelona, de España, y busqué Amway España, y justo quedaba ahí en Barcelona. Agarré con un amigo y me fui, y llegué a la torre donde quedaba Amway, y le dije, mira, yo soy un estudiante de doctorado que quiero meterme al negocio de Amway. Y me dijo la muchacha que atendía en servicio al cliente, me dijo, claro, no sé qué, y tal. Y yo le dije, yo quiero que me comunique con la persona más exitosa que hay aquí en España para yo entrar. Yo quería que me comunicaran con Miguel Aguado, ¿me entienden? O con alguien así. Yo no lo conocía, pero yo me imaginaba que había alguien interesantísimo allí. Y entonces la niña me dijo, ok, te voy a comunicar con doña fulana, una señora, doña María, y me dio una tarjetita de ella y me anotó el teléfono y me dijo, ella, comunícate con ella. Me dio la tarjetica, pero antes de la tarjetica me entregó un catálogo y me dijo, llévate esto para que vayas viendo. Me entregó un catálogo y yo llegué a Barcelona, el cuarto donde yo vivía, a la habitación, y yo me senté así en el piso y puse el catálogo ahí abajo. Yo dije, es increíble. Abogado, periodista, rector de una universidad, estudiante de doctorado. Yo veía en el catálogo crema de dientes, cepillos, champú, desodorante, jabón para lavar la ropa. Y entonces yo veía eso y yo decía, es increíble, después de todo lo que he volteado y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! Te lo juro, o sea, yo decía, increíble, o sea, ¿dónde he caído? Por eso yo entiendo a los nuevos. No te vas a rajar hasta que no entiendas. Porque la mayoría de la gente lo que ve es los jabones, pero no ve la libertad. La mayoría de la gente, el coco le da para ver los jabones, pero no ve la libertad. Yo allí estaba viendo solamente los jabones. Y entonces, yo no sé de dónde saqué fuerza, llamé a la señora, doña María, yo soy un estudiante de doctorado, estoy aquí, le digo, doña María a las 5 de la tarde estaba en un rincón ahí en Barcelona y me contó, yo no me qué ese muñeco me hizo. Lo cierto es que yo aparecí en la casa de ella. Era una viejita, una señora queridísima, me presentó a su esposo y a sus hijos. Y el esposo era como muy apasionado con el negocio y entonces ellos me mostraban una página de internet y yo veía en la página jabones, desodorante, champú, crema de dientes y yo decía, ¿cómo será esto? Entonces cada que yo iba me entregaban cacahuates y yo comía cacahuates. Yo duré como 8 días yendo todos los días y me daban cacahuates y yo comía cacahuates y me mostraban la página. Y yo decía, ¿será que esto se hace comiendo cacahuates? O sea, yo no sabía qué más era. Pero el señor, el esposo se acercaba y me decía, esto aquí en España va a explotar. Tú tienes que quedarte en el negocio porque esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Esto contigo aquí va a explotar. Quédate porque esto va a explotar. Yo no entendí nada y me volví para Colombia sin entrar al negocio. Me volví para Colombia sin entrar al negocio y entonces llegué y me nombraron otra vez rector de la universidad. No habían nombrado todavía a nadie, había pasado un año quizá, me nombraron otra vez rector y empecé otra vez. Me levantaba, desayunaba, me bañaba y me iba a ver televisión y al otro día. Otra vez 3 años más. ¿Cómo creen que estaba mi esperanza? Diminuta. Pero ahora me parecía normal. Porque ya había probado que no había otra opción, señores. Y durante esos 3 años yo duré rogándole a la vida que debía haber otra oportunidad para mí. Que debía haber algo brillante. Y un día iba pasando por la calle un muchacho de los que había en la época del rector que se llama Gustavo Ramírez y tenía más o menos la edad mía y pasaba con un bolsito así por la calle y llevaba crema de dientes. Hoy sé que llevaba crema de dientes en ese bolsito. Me llamó y me dijo, yo quiero hablar contigo. ¿De qué? Al otro día estaba en mi oficina y me contó. Yo le dije, ¿de qué es el negocio? Me dijo, es el negocio de Amway. Yo, ¡ay, otra vez el negocio de Amway! ¡Eso me persigue! ¿Y saben qué me dijo él? Me dijo, tú te puedes hacer diamante en ese negocio y si te haces diamante, empiezas a cumplir tus sueños y te van a invitar por el mundo entero a que ayudes a otros porque tú no has entendido el negocio. Y a mí se me iluminó el bombillo y yo le dije, ¿cómo es? Mostrame más. Y me entregó un CD, un casecito así, cassette, que era de un muchachito que había calificado al nivel de diamante en Colombia y se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y el muchachito tenía 21 años, en ese momento 25, y había llegado a diamante. Y decía cosas de las que yo sentía que uno tenía que decir en la vida. Me lo escuché. ¿Tiene más? Y me entregó otro que se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro, de un mexicano.
que se llama Sergio Rivera y que un líder tiene que escuchar ese CD, ese cassette. Y me zumbo yo ese cassette y yo, wow, yo sí tengo perro, o sea, qué increíble, ¿y dónde estaba eso? Y entonces yo le digo a Gustavo, le digo, ¿te acuerdas del decano? Él me invitó la otra vez al negocio. Le digo, sí, le dije, vamos a la casa. Con 2 cassettes que me encontré, yo ya estaba incendiado y le dije, vamos a la casa del decano. Luego agarré a Gustavo y fuimos y golpeamos. El decano ya no vivía salió la esposa y me dijo, nosotros ya no salimos del negocio, pero nos quedó una caja gigante de cassette. Caja de cassette, ¿y dónde la tiene? Y se metió la señora a un cuarto y sacó una caja como un ataúd así de grande. Cassette. Y le dije, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, eso era carísimo, yo no me acuerdo cuánto vale. Le dije, mientras se acuerda yo me la llevo, hasta el sol de hoy. Me llevé la caja para mi casa y me metí en un carro y me escuché 180 cassettes de un solo porrazo, sin parar. Yo no sé en cuánto tiempo me zumbé eso y adivinen de quién era la mayoría. De Miguel y Pilar Aguado, y había un cassette que se llamaba Oblígate a ser libre. Habían cassette de Carlos Jurado. Habían cassette de Luis Costa. Habían cassette de Luis Costa donde contaba que él era un camionero en Miami y que tenía el sueño de ser libre y que se había hecho libre con el negocio de Amway. Y era fascinante cómo lo aplaudían. Y era fascinante cómo hablaba ese camionero después, triunfando. Y yo alucinaba oyendo eso. Y era Ángel de la Calle, Miguel Aguado, Luis Costa, Luis Carrillo. Habían cantidades de líderes allí, yo emocionado, y me empecé a incendiar. Y yo vivía en una ciudad de 280,000 habitantes, donde nadie creía en ese negocio, señores. Y empecé. Tengo algo que contarte. ¿Qué? Una cosa increíble. Escúchate esto. Y le dejaba 10 cassettes. A la semana me llamaba loca la señora. Quiero irme a vivir a tu casa. ¡Ah! Loca la señora porque había escuchado los 10 cassettes. Y entonces empecé a comprar cada 2 meses de a $500 en cassette. Invertía en cassette. Iba donde la señora y le entregaba. Y yo veía que la señora tenía un hijo de 25 años que estaba en la salchichería. Y yo decía, ay, le va a pasar lo mismo que a mí. Prestémosle a Rodrigo estos cassettes. Y le prestaba y el muchacho se incendiaba. Y entonces empecé a hacer un grupo de gente que oía los cassettes, y la gente empezaba a montar volumen. Y en un momentito habían 50 soñadores ahí sentados, emocionados, soñando, oyendo los líderes de este negocio. Y entonces a todos los líderes les contaba lo que yo había hecho y empezó a crearse un grupito, y más o menos al año estaban yendo 1,000 personas a la convención. 1,000 personas a la convención estaban yendo al año. El poder de la información, señores. El poder de un sueño, el poder de la información, el poder de un sueño. Ha sido fascinante estar aquí. Gracias México, por el cariño y gracias por todo el amor. Luchen por sus sueños. Luchen por sus hijos. Y luchen por su país. Porque la oportunidad es para ustedes. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.